seguimos charlando un poco de todo. Bueno, y habíamos quedado con vos, Mario, que nos prometías contar esta historia de los grandes artistas, grandes y reconocidos de hoy, que bueno, empezaron como todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, tengo y hablamos de rock directamente. Sí, muchas anécdotas. Yo nunca le quise llamar rock, porque a mí me parecía que tenía una connotación, y sobre todo para la época, ¿no? Estoy hablando de finales de los 60, comienzo de los 70, una connotación ideológica adversa, digamos. Hablar de rock era como una especie de admitir que estábamos colonizados de alguna manera culturalmente, pero en realidad el rock, tanto acá en Argentina como en el exterior, donde nació en realidad en Estados Unidos o en Inglaterra, donde se desarrolló muy intensamente, era una expresión contracultural, de modo que era antisistema, ¿no? De y modo encima que, en castellano, ¿no? Ahí estamos viendo, mira, ahí lo veo a Charly García. Y bueno, ahí estoy, ahí Charly me está eclipsando a Luna, porque yo estoy asomando por sobre el hombro de Charly. Ese fue un recital que se suspendió y entonces después nos fuimos a la casa de Gianre, que era el dueño de Cuore, que fue el que lo trajo en ese momento y a mí me había invitado, y hicimos una especie de peña ahí donde cantamos todos juntos. A ver, para contarles a aquellos que no saben, pero la mayoría sí, por supuesto, bueno, mientras seguimos repasando fotografías, a través de Alternativa, a través del programa, ellos tenían ese espacio. No, a ver, ocurrió un fenómeno con Alternativa, que es que era un fenómeno de época. En los años 70, yo empecé con Alternativa en el año 71, en LB3, y en esa época, obviamente era un movimiento en estado muy larval, ¿no? Recién empezaba. Sí, se originaba. Recién se originaba. Y bueno, obviamente yo he tenido muchísima dificultad para poder expresarme, digamos, en el medio, ¿no? Eran mis propios colegas todos que decían, ¿qué está haciendo este tipo que...? Poniéndose música. Claro, porque la verdad que era un lenguaje muy nuevo, un lenguaje muy expresivo, pero muy nuevo. Y entonces sonaba hasta extravagante, aún los títulos de las canciones, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo un tema de Morris que les hacía mucha gracia a los operadores, ¿no? Y me cargaban por eso. Pato trabaja en una carnicería, se llamaba un tema, por ejemplo. Claro. Pero tenían una profunda raigambre tanguera, por ejemplo, la música de Morris, la música de Los Gatos. Lito Nevi ha sido siempre un tipo muy tanguero, Charly García, Fito Páez. Es decir, había, digamos, tenía una naturaleza, digamos, muy urbana, muy tanguera, el rock de ese momento. Y te pregunto, Mario, ¿y de allí digamos, a llevarlos a un festival, a organizar algo que en otro momento era impensado y a tenerlos a todos juntos sobre un escenario? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue un desarrollo casi natural que se dio, ¿no? Pero digo, ¿se percibía un fin económico? No, era No, de ninguna manera. Había otra forma mucho más fácil de hacer plata, por ejemplo, dedicándose al cuarteto, a la difusión del cuarteto. Esto era tan... estaba en una etapa tan de inicio, digamos, que nadie podía imaginar que eso podría llegar a ser multitudinario en algún momento. O que él no lo va a decir, pero la generación nuestra empezó a conocer esa música que se llama música alternativa. Claro. No era rock cuando éramos chicos nosotros, era música alternativa gracias a él. No sonaba eso, no lo escuchábamos, no teníamos posibilidad de que llegara esa música a nosotros y llegó. Tiene que ver con la música progresiva nacional. Exactamente, en aquella época ni siquiera se le llamaba rock, sino música progresiva. Es decir, desde un punto de vista ideológico, aun cuando gramaticalmente no era muy correspondiente hablar de música progresiva, podría haberse llamado progresista, por ejemplo, para
para que suene mejor, ¿no? ¿Y de cuánta gente hablamos, digamos, de la que llegó a ese primer festival de la música progresista, digamos? Mirá, yo lo que te quería decir es que yo antes de llegar a hacer un festival empecé a organizar recitales como más chicos. Y se creó una cultura de recitales que se realizaban todos en la Asociación Deportiva Atenas, ¿no? Entonces había casi ya una cultura, una costumbre de que 2 veces por mes había un recital ahí en Atenas. Claro, y que terminó después en estos festivales. Y por ejemplo, si hoy te dicen que sos el Palazzo, no sé, de otra época, o de tantos otros productores, ¿vos me decís sí o no? Bueno, ¿Qué los distingue, digamos? Si él admite que él es el Mario Luna de hoy, no tengo ningún inconveniente en aceptar eso. Ahí está, me gustó. Habría que hablarlo, a ver qué le parece. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco también de los chicos y de un flagelo que tiene que ver con la obesidad, lamentablemente, ¿no? Cada vez se ven más chicos la obesidad, con sobrepeso y no tiene nada que ver con que sean sanos, ¿no? No, para nada. La obesidad es la pandemia más importante que hay en el mundo moderno hoy, no solamente en niños, yo voy a hablar específicamente en niños, y voy a hablar específicamente de lo que es la obesidad en Argentina. En Argentina, más del 30% de los niños, ya estamos llegando al 40%, de acuerdo a una encuesta que se hizo en el 2018, el 40% de los niños tienen sobrepeso u obesidad. Qué bárbaro. Todos trastornos nutricionales son severos. Y esto en el mundo, y en la Argentina también, va en aumento. Se prevé, en 2013, había alrededor de 40 millones de niños obesos en el mundo. Y para el 2025, dentro de nada, 70 millones. O sea, se va duplicando. Es decir, es una pandemia en evolución. No es que está estanca, sino que va empeorando. Y esto... ¿Pero qué lo provoca? ¿La crisis económica, desatención de los padres? ¿O simplemente lo que tenemos a mano le damos al chico? Yo creo que ha habido cambios culturales en la alimentación. Ha habido un aumento de los índices de pobreza en el mundo, lo que hace que hoy se coman alimentos de mala calidad. La canasta básica está cada vez más cara y en tu programa siempre lo veo. Y siempre viene a decir, bueno, ahora se compra menos leche, se compra más pan, se compra menos carne, se compra más hidratos de carbono, harinas. Sí. Entonces, hay dos cuestiones. Una, los hábitos nutricionales que han cambiado en la sociedad y han encarecido los alimentos de alto valor biológico. Y otro, la cultura del sedentarismo. O sea, son las dos principales causas. Son las dos principales causas, por lo menos, de la obesidad en los niños. ¿Qué consecuencias tiene un niño obeso, no? A futuro, muchísimas, digo. Muchísimas. Está condenado ese chico. Incluso si uno cruza obesidad y pobreza, ese chico obeso tiene 30% más posibilidades de no tener éxitos futuros que un chico obeso rico. Y lo hemos hablado incluso en este programa alguna vez. El 50% de los chicos en la Argentina es pobre. Entonces es un combo explosivo, fatal. Digamos, sin demasiada salida. Pero digo, qué difícil también poner límites, ¿no? Cuando tiene uno en casa, un hijo que tiene sobrepeso. Y de qué manera hacerlo sin lastimarlo, sin angustia también, sin querer mostrar un modelo que a lo mejor no es. Totalmente. Primero ya la Organización Mundial de la Salud lo entendió así, la obesidad es una enfermedad. Y hay que abordarla como una enfermedad. Pero hay que abordarla como una enfermedad, pero interdisciplinariamente. No es un problema ya solo de los médicos, porque si nosotros decimos que la pobreza tiene mucho que ver, también tienen que intervenir los factores públicos del Estado, los políticos. Y no es solamente la calidad nutricional. Entonces, también tienen que ver los centros culturales y los centros deportivos. Y si no es solamente un problema deportivo, también es un problema alimentario, también la industria alimentaria. Es decir, si no la miramos como un todo, va a ser imposible el abordaje. E insisto en esto, está empeorando. Entonces, si nosotros, sociedad digo, no tomamos este flagelo con la verdadera dimensión que tiene y no hacemos acciones para que esto cambie, muy difícilmente se revierta. Y es un fenómeno social, individual y colectivo.
Porque no solamente va a afectar a esa persona, sino a todas las personas que lo rodean. Que lo rodean. Estaba pensando que en estos 25 años se habrás visto pasar niños por el museo. Y me decías que no había demasiada diferencia entre los de otrora y estos, ¿no? Que siguen siendo niños, investigadores. Pero esas diferencias en la alimentación y en la contextura, ¿la podés apreciar? Sí, o sea, digamos, el cambio sustancial es el interno, no, pero creo que sí hay muchos cambios que tienen que ver. Yo la verdad que no tengo como un registro del tema de alimentación, te lo puedo decir porque soy mamá y he criado mis hijas y conozco, digamos, desde ese lado todo el tema. Pero sí lo que noto es esto, digamos, como cómo los padres influimos, digamos, decididamente en los hijos, ¿no? O sea, a todo nivel, desde el momento de un modelo, de cómo abordar un alimento o no. Y a veces creo que, no, como padre uno empieza, como vos habrás empezado en tu profesión, digo, uno empieza y a veces, bueno, lo hace desde cómo lo criaron a uno y trae conductas, pero que muchas cosas han cambiado en el medio. Y uno al transmitirlas, es como que hoy no están funcionando algunas, ¿no? Seguramente. Digo, por ejemplo, antes comer, no sé, creo que todos comimos cuando éramos chicos los guisos, comíamos huevos fritos, comíamos de todo. Y después... Y era dedicarle también un momento exactamente, a la comida, elaboración, al disfrute, a la charla también. Exactamente, y ahora es como que eso no está funcionando de la misma manera. No, todo es instantáneo, es rápido y demás. Y con el museo, ¿qué es lo que están haciendo? Además de los juegos que muchos conocemos y que tiene justamente eso de construir, de investigar, de trabajar, de tocar, que es fantástico y que prácticamente no se ve. ¿Salen también de gira? ¿Muestran este proyecto en otros lugares? Sí, salimos mucho. La verdad devolución, ¿no? Sí, tenemos mucho trabajo itinerante, que eso realmente es muy gratificante porque, digamos, a veces cuando uno hace algo para su ciudad, bueno, nada, lo proyectas ahí, después ver ese proyecto en otro país, es como que, bueno, es muy emocionante. Ahora, uno de los proyectos que hicimos, que es El Mundo Según Mafalda, que, bueno, está ahí haciendo una gira por Latinoamérica, así que, bueno, ahora se está presentando en Quito, estuvimos en Lima, hemos trabajado en México, hemos trabajado en San Pablo. Bueno, realmente muy lindo y ahí, bueno, se puede ver también como una diversidad de infancias, ¿no? ¿Y qué encontrás así de particular? Encuentro como diferencias que, a lo mejor. por ejemplo, lugares como Lima, México, Ecuador, Colombia, los chicos son muy educados. Muy educados. No digo que acá sean mal educados, pero acá, o sea, cargan como con un nivel de... no sé si de agresión o querer sobrepasar siempre los límites. Eso de la competencia, ¿no? Que decía recién ansiedades. doctor. Sí, ansiedades. Yo, la verdad, desde, ya te digo, mi conocimiento, que no tiene que ver con tal vez una cuestión médico-psicológica, pero sí noto como que todavía se conserva una cuestión de una disciplina. Por ejemplo, he visto grupos escolares ir a una muestra y todavía se conserva eso del respeto al docente, el respeto a lo que tienen adelante. Bueno, y ¿sabes por qué pasa eso? Porque el niño no es más que el reflejo de lo que ve. Claro. El niño es el mejor espejo de la sociedad. O sea, ese niño es como somos nosotros. El niño, su esencia es imitarnos. Entonces, si vos ves que el chico es así, es porque nosotros debemos ser así. Pero mirá vos como que lo permeable que es, digamos. Totalmente. Yo te lo estoy diciendo desde una visión que tuve de ver cómo se comportan en un espacio que está preparado para chicos, pero cómo lo abordan, el respeto a lo otro, y que se ven las ciudades también, o sea, como vos decís, en todo, pero sí hay como una diferencia. Bueno, me estaba pensando también en 1816, si nos vamos para atrás. ¡Qué salto! Exacto, qué salto, pero qué lindo también esto, ¿no? Que la charla nos permite ir de un lugar a otro y de un tema a otro. 9 de julio de 1816, ¿qué pasaba en un día como ese? ¿Por qué es tan importante? ¿Y es la fecha más importante de la Argentina? ¿Fecha patria? Eso lo dejo muy sujeto a la interpretación de cada uno, pero es una fecha muy importante porque ese día decidimos dejar de ser parte de España y convertirnos en una nación soberana. Después de un proceso tremendo, ¿no? Después de un proceso de enfrentamientos brutales.
Y ahí Córdoba volvió a mostrar también sus diferencias. Fíjate vos que en 1810 la historia oficial nos dice que los cordobeses que éramos realistas y no queríamos la independencia. Mentira. Vinieron en nombre de Fernando VII, enarbolando el estandarte de Fernando VII, diciendo vamos a rescatar para nuestro rey Fernando VII esta ciudad que estaba en manos. Nos fusilaron 5 hombres, nos pusieron gobernadores nombrados desde Buenos Aires. En 1815 dijimos basta. Somos autónomos, no más gobernadores de Buenos Aires, elegimos nosotros. Y eso hicieron Santa Fe, Entre Ríos, la Banda Oriental, es decir, todas las ciudades del litoral. Paraguay lo había hecho antes y varias ciudades de Bolivia también. Entonces, en 1816, cuando ya no dominaba Buenos Aires como lo había hecho en los primeros años, pudimos juntarnos fuera de Buenos Aires, en Tucumán, y por primera vez en 6 años hablar de independencia. Antes, en la Asamblea del año 13, en Buenos Aires, no habían dejado de incorporarse a los de la Banda Oriental, a los uruguayos, porque traían el mandato de declarar la independencia. Y no los dejaron incorporarse. En 1814, Posadas los mandó a Belgrano y Rivadavia a felicitarlo a Fernando VII por su restitución en el trono y pedirle que se hiciera cargo de estas tierras. Claro. Marcha atrás. Claro, es que no era marcha atrás, todo se hizo en nombre del rey. Era la Revolución de Mayo fue el primer intento de Buenos Aires de dominar el país en nombre del rey. O sea, esto de realistas y patriotas es un invento que no cierra, el de criollos y españoles no cierra. Con los que peleó en Tucumán, los que pensaban diferente los mataron, los mataron o los echaron. Los mataron acá en Potosí, etcétera. En la batalla de Salta se enfrenta a Belgrano, que era criollo nacido acá, pero su padre era italiano. Sí. Hoy diríamos italiano no existía, ¿no es cierto? Pero bueno, y se enfrenta con 2 generales que eran criollos de 6 generaciones, que eran Tristán y Goyeneche, primos entre ellos. Es decir, ¿cuáles eran los criollos y cuáles? Las tropas del Alto Perú, que le llaman realistas, estaban compuestas fundamentalmente por indios. Prudencio, ¿qué diferencia tienen los políticos de aquella época, me voy a levantar un segundo, con los nuestros? ¿Qué diferencia tienen? Sí. No me he puesto a analizarlo, pero supongo que aquello se hacía con un sentido patriótico distinto, porque hasta los propios que hicieron este proceso de dominación de Buenos Aires del resto, lo hicieron con un sentimiento a favor de su ciudad. Yo no lo comparto, pero en el fondo había eso. Pero en cambio ahora da la sensación de que los intereses que mueven la política en un alto porcentaje están motivados más por cuestiones de beneficio personal. Y eso lamentablemente uno puede disentir con un proyecto, pero cuando ve que la intención es beneficiarse a sí mismo y no a la ciudad, a la provincia o al país, la cosa es distinta. Bueno, la verdad, un encanto haber estado con ustedes. Ya vamos a volver a invitarlos porque hay mucho más para hablar. 2 hijos hermosos tiene Mario, de 2 años y piquito. 2 años y medio. 2 años y medio, así que está a pleno, disfrutando la paternidad. Totalmente. ¿Ya podés dormir un poco más? Sí, me imagino. Y todavía no, porque por ahí se despierta uno a las 3 de la mañana y el otro a las 5. Entonces, el problema es de a 2. El problema es que son 2. Sí. Siempre hay uno que tiene ganas de hacer algo. Exacto. Habrá que llevarlo al Museo Barrilete, que me imagino que están súper preparados para las vacaciones ahora. Sí. Y recibimos de a 2 también. No veo la hora de poder llevarlos al museo. Por supuesto. Sí, se van a divertir mucho. ¿A dónde están? Mirá. Me estabas diciendo ahí afuera, pero no estamos en la recta Martinoli y esta noche vamos a inaugurar, se va a abrir el lunes, en Villa Allende. Ahí está, otro espacio más. Bueno, listo, invitadísimos para estas vacaciones. Una gran oportunidad. Como tenés una voz tan espectacular, ese don, me vas a leer cada uno de los títulos. Vamos a agradecerle a Penguin que nos ha enviado estos libros, porque siempre intentamos que se siga leyendo, si sabrás vos, Prudencio. Leyendo papel. Leyendo papel, Formato exactamente. Papel. A eso incentivamos. Así que nos lees el título y lo entregas a quien vos quieras. Al que sigo. Sí, y te quedas Jorge con uno. Fernández Díaz. Ahí está, sí, periodista. Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán. Después, ahí está. Quique Ferrari. Sí. Todos nosotros. Ok, es una novela. ¿A quién se lo entregás? Mirá que con uno te tenés que quedar. ¿A Sabina? ¿Va para Sabina este? Bien. Bueno, ahí está. Gracias. Este me lo quedo. Ok. Está bien. Muy bien. El que parte y reparte. Inés Fernández Moreno me hacía un ruido muy especial. Baldomero. Claro, por Baldomero Fernández Moreno, Ok. un gran poeta. Porteño, muy Inés importante. Fernández Moreno
No te quiero más. Oh, ¿esa quién? ¿A Prudencio? Ese título no me gusta, no me quiere más. Bueno, y Hernán Brienza es el autor de La Argentina Imaginada, una biografía del pensamiento nacional. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, yo me gracias comprometo por estar acá, sí. al editorial donde yo edito mis libros, que es Ediciones del Boulevard, que te mande, porque tiene que haber libros cordobeses. Pero acá. obviamente, y si tenemos muchas veces libros Bueno, cordobeses. bueno. Y es más, cuando lo estés presentando, te venís para acá, ¿te parece? ¿También? ¿Cómo no? Ahí está. Hecho. Gracias, Muchas gracias a todos. Gracias. Vamos Gracias a hacer a vos. una pausa y en un momento nada más vamos a estar hablando del convenio que se firmó después de 20 años entre la Unión Europea y el Mercosur y los beneficios o no en el caso de la Argentina. Ya venimos.